Calderón insiste en querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas. Es toda una concepción, no solo de Calderón, sino de la derecha, de los reaccionarios, que piensan que si hay violencia se tiene que responder con violencia. Nosotros no pensamos que eso vaya a resolver el problema. Lo estamos viendo. Calderón está ahora pidiendo apoyo cada vez más, de manera vergonzosa, al gobierno estadounidense. Se ha revelado que pidió apoyo a Janet Napolitano, la encargada de la seguridad interna del gobierno de Estados Unidos, para que intervinieran en Ciudad Juárez. La señora Napolitano le dice, sí, nosotros podemos ayudar en localizar dónde está la gente que se dedica a delinquir en Ciudad Juárez, pero ustedes tienen que actuar. Es decir, nosotros no podemos atraparlos, porque Calderón prácticamente lo que le está pidiendo es no solo la labor de inteligencia, sino también que ya actúen de manera directa. Y la señora le dice, eso le corresponde a ustedes. Casi lo que le está expresando es, no podemos violar la soberanía, no podemos hacer lo que usted nos está pidiendo. Es el colmo. Claro está, hay sectores de la población que están justificando esta intervención, que dicen que vengan de los Estados Unidos, que intervengan más porque se necesita poner orden. Yo considero que eso es un error grave, el pensar de esa manera. Sostengo que eso no nos llevaría a nada bueno, al contrario, eso agravaría más la situación. No solo por la cuestión del intervencionismo, porque tenemos que defender nuestra soberanía, que ya es bastante. México debe de seguir siendo un país independiente, un país libre, no regresar a ser una colonia, no aceptar ser un protectorado del extranjero. Pero no solo es eso, es que el uso de la fuerza aquí o en cualquier otra parte del mundo no resuelve problemas que se originan por situaciones económicas o sociales. Eso no es opción en ninguna parte. El mal no se puede combatir con el mal. La violencia no se puede combatir con la violencia. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Pues que haya un cambio en la política económica para que haya crecimiento, haya empleo, haya progreso, haya bienestar en el país, sacar a nuestro pueblo de esta depresión en donde todos los mexicanos tengan oportunidades y se pueda triunfar, se pueda ser feliz en nuestro país, donde no se excluya a nadie, donde no se margine a la gente, donde no se le cancele el futuro a nadie, que tengamos esa idea de que podemos salir adelante, que haya lo que llaman los sociólogos movilidad social, que el hijo del campesino, el hijo del obrero, del comerciante, del maestro, de quienes integran las clases medias, pueda abrirse paso, pueda salir adelante. Lo segundo es combatir la corrupción, limpiar el gobierno de corrupción, de arriba abajo, como se limpian las escaleras, moralizar al gobierno. Y en este asunto de la inseguridad y de la violencia se debe de definir muy bien la línea divisoria, la frontera entre autoridad y delincuencia, porque ahora no se sabe dónde empieza el gobierno y dónde termina la delincuencia. Hay mucho contubernio, se ve en las policías, pero también en ministerios públicos, en jueces y desde luego hasta mero arriba. Se debe ser muy claro, decir que se va a combatir por igual a un grupo y a otro, que no se va a combatir a un grupo y se va a proteger a otro y actuar en consecuencia. Es necesario que el gobierno, que puede hacerlo, controle todos los flujos de dinero, porque en las instituciones bancarias y en otras empresas se lava dinero. Eso tiene que estar controlado. También es indispensable que los que están a cargo
de la seguridad pública, de la procuración de justicia, de los cuerpos policíacos, sean ciudadanos íntegros, que no dejen lugar a ninguna duda, gente honesta. Si un procurador tiene mala fama o no es un hombre íntegro, una gente honesta, pues entonces ya no se logra nada. Igual un jefe de la policía, y se les tienen que pagar buenos sueldos para que puedan resistir las tentaciones, para que no se corrompan. Y debe haber coordinación entre todas las instancias, todas las secretarías, todos los niveles de gobierno para llevar a cabo acciones conjuntas, porque ahora una cosa es la Marina, otra cosa es el Ejército, otra cosa es la Policía Federal Preventiva, otra cosa son las policías estatales, municipales. No existe una coordinación. Que Calderón se reúna diariamente, todos los días, en la mañana, con el secretario de la Defensa, con el secretario de Gobernación, con el secretario de Seguridad Pública, con el secretario de Marina, y que se incluya en esas reuniones al encargado del desarrollo, a los que tienen que ver con la creación de empleo, al secretario de Educación, al secretario de Salud, que lo de seguridad pública no solo se vea como una acción de fuerza, de responder a la violencia con la violencia, sino que se tome en consideración la importancia que tienen los programas sociales. Nada más en el tema de la inteligencia, bueno, del espionaje, que no de inteligencia. Hacen ese trabajo la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Policía Federal Preventiva, el CISEN y gobiernos estatales. Al final todo es un desorden, no hay un centro, un organismo que garantice una información confiable, y es fundamental esta labor, porque para enfrentar la inseguridad y la violencia, para enfrentar la delincuencia organizada, se requiere de inteligencia, más que de fuerza. Y más que estar pidiendo que intervengan los militares de Estados Unidos en nuestro país, lo que debería estar planteando Calderón es de que Obama cumpla su compromiso de campaña de que va a llevar a cabo una reforma migratoria para darle seguridad a nuestros paisanos que por necesidad se han tenido que ir a vivir a Estados Unidos, y que le pida a Obama que declare una especie de amnistía temporal para que no haya tantas deportaciones. El año pasado deportaron a 400,000 paisanos nuestros, compatriotas. Ni en la época de Bush se había visto que deportaran a tantos mexicanos. Eso es lo que debería estar haciendo Calderón, porque insisto, y lo seguiré haciendo, para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, para serenar a la sociedad, para que no haya miedo, para que no haya temores, para que paremos este flagelo de la violencia, se necesita crear mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. La clave está en entender que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Eso significa el 80% de la acción que hay que llevar a la práctica. Los programas de desarrollo social, el que haya oportunidades para todos. En ello también incluyo el fortalecimiento de los valores, que es importante. Atender los problemas de desintegración familiar y darle atención personalizada a los jóvenes. Y el 20% restante lo significan las acciones que tienen que ver con atender los efectos, es decir, que haya una buena policía, que haya moralidad en el gobierno, que haya coordinación permanente. Y mientras más tarden en aplicar una estrategia con estas características, más se va a complicar el problema. Calderón debe de entender de que su estrategia es fallida y que ha generado mucho sufrimiento en la gente, y debe de actuar de manera responsable. Si Calderón no hace nada, si sigue lo mismo, no olvides que estamos luchando para lograr un verdadero cambio. Y más temprano que tarde
se van a aplicar estas acciones.